Esto es una foto de una endoscopía para hacer hincapié en en la línea Z, que es la zona de unión o es claro, de la unión gastroesofágica o de la convergencia de los epitelios. Por un lado, de este epitelio glandular y de este epitelio pavimentoso o escamoso que tiene el esófago. En cuanto a la patología inflamatoria del esófago, la más importante, la que tiene mucha trascendencia clínica, es la esofagitis por reflujo, pero también hay inflamación de carácter infecciosa, como por ejemplo por hongo, por cándida, que igual se presenta con alguna frecuencia y la vemos en biopsias en los servicios de patología. La esofagitis por infección de virus, por virus herpes, por ejemplo, también es otra etiología que vemos en los servicios de patología. La esofagitis química, que es como rara, pero alguna de esas es, por ejemplo, en algunos intentos suicidios, con soda cáustica, por ejemplo, que también podemos encontrar algunos hallazgos eh, con esa etiología. En cuanto a la esofagitis por reflujo, es la inflamación de la mucosa esofágica a consecuencia del reflujo de contenido gástrico que es ácido. Y esto se produce porque hay un esfínter que es incompetente o porque hay un deterioro en los mecanismos en que se vacía el contenido del reflujo, o sea, por vaciamiento, por el enlentecimiento del vaciamiento gástrico. Desde el punto de vista de las características clínicas, es la forma más frecuente de esofagitis inflamatoria, afecta hasta entre un 10 y un 20% de la población. No hay diferencias por género, puede ser observado en todos los grupos etarios eh, y generalmente siempre estamos recibiendo, por ejemplo, en lactantes o en pacientes que tienen estas alergias alimentarias y que se quiere descartar que los síntomas de molestia sean por reflujo. Entonces, es una causa importante para nosotros de estudios de biopsias esofágicas. Los principales, eh, las principales molestias o los hallazgos que vamos a encontrar clínicos en el paciente es la sensación de ardor o pirosis, acidez hipogástrica y dispepsia, que son también un poco inespecíficas, pero que eh, son los síntomas que relatan estos pacientes. Desde el punto de vista de lo que encontramos en las biopsias, en los hallazgos histológicos, son hiperplasia de las células de este epitelio escamoso, hay un engrosamiento, lo que se llama acantosis, papilomatosis, pueden haber eosinófilos intraepiteliales, edema del epitelio y balonamiento. Entonces, si aquí tenemos esta unión, aquí hay fragmentos de mucosa de unión escamo-columnar, unión gastroesofágica, vemos que el epitelio escamoso está más engrosado, que hay espacio entre las células, lo que se llama edema o espongiosis, que ahí está como ondulación del epitelio, que es lo que se llama papilomatosis. Entonces tenemos que hay engrosamiento, acantosis, papilomatosis, balonamiento de las células. Más de cerca, esta fotografía también muestra este proceso de papilomatosis, donde las papilas aquí ascienden hasta la superficie, hay hiperplasia del estrato basal, hay engrosamiento de todo el epitelio, hay edema entre las células, lo que se llama espongiosis, hay presencia de eosinófilos en el epitelio, ahí hay un eosinófilo, ahí, ahí hay otro. Entonces, esto, si nos mandan la biopsia como una biopsia endoscópica con antecedente de reflujo, podemos decir que es una esofagitis crónica compatible con reflujo gastroesofágico debido a lo que ya describimos, acantosis, papilomatosis, hiperplasia del estrato basal, presencia de eosinófilos. Las complicaciones de esta lesión, la úlcera péptica, si no hay algún tratamiento o este reflujo es tan intenso, puede ocasionarse una lesión de este epitelio con presencia de úlcera. Después generalmente hay fibrosis,
la que puede ocasionar hasta estenosis esofágica y disfagia. Pueden haber alteraciones de la motilidad también, en reflujos que son ya de más larga data, que pueden terminar agravando incluso el reflujo. Y su complicación más importante es el esófago de Barrett, que es la presencia de mucosa glandular eh, que tiene metaplasia intestinal. O sea, hay presencia en esta mucosa que es de tipo cardial o fúndica, glándulas de tipo intestinal. Es una lesión que se considera de alto riesgo preneoplásica, ya que hasta en un 6% de los pacientes con esófago de Barrett se puede desarrollar un adenocarcinoma. Por lo tanto, estos pacientes que tienen este antecedente de esófago de Barrett tienen que ser seguidos con endoscopía y biopsias en forma periódica. Hasta un 20% de estos pacientes pueden presentar displasia en esta zona del esófago de Barrett. Entonces, asociado a la presencia del cambio de células intestinales, estas pueden tener displasia. Por lo tanto, si ustedes desde el punto de vista clínico tienen estos pacientes que tienen reflujo, se hace una endoscopía y esta endoscopía resulta con este esófago de Barrett, se tiene que hacer un seguimiento eh, muy periódico con biopsias y con endoscopía para que estas pacientes no terminen en un cáncer eh, avanzado si tenemos ya las lesiones que son con displasia. Entonces, ¿por qué les decía yo que era importante la endoscopía en estos pacientes? Porque en general, aquí vemos, por ejemplo, esta es una fotografía de una endoscopía, donde se ve el epitelio escamoso, que es muy liso, que es blanquecino, y este otro más rosadito es el epitelio glandular. Y este epitelio glandular en el esófago que tiene metaplasia, este epitelio glandular asciende y va teniendo estas lengüetas hacia arriba. Entonces, eso hace que sospechemos cuando tenemos esta unión que no es regular como la que teníamos en la fotografía en un principio, y si el endoscopista tiene estas lesiones que son sospechosas de tener mucosa glandular ya que ascienda sobre la línea de unión de los epitelios, se debe ir a biopsiar y a dirigidamente ir a buscar la presencia de metaplasia. Entonces, esta es una fotografía para ejemplificar, está en blanco y negro, la presencia de las células de tipo intestinal en el epitelio glandular cardial. Aquí le ponemos un poco más de color, ¿no? Aquí tenemos la unión gastroesofágica, tenemos mucosa escamosa, mucosa de tipo glandular cardial, y tenemos la presencia de las células caliciformes. Las células caliciformes que son nativas del intestino, intestinales, de intestino delgado y de colon, ¿cierto? Y que secretan esta mucina, que es ácida ahí con la técnica de azul al cielo. ¿Ya? Lo mismo acá, tenemos otro epitelio glandular que tiene zonas con células mucosas solamente y zonas que tienen estas celulitas que son caliciformes, que tienen esta vacuola de mucina o la vacuola blanquecina que se ve ahí, pero aquí es vacuola de mucina, y que rechazan el núcleo hacia este polo, hacia la zona inferior, acá. Caliciforme, como un cáliz. Entonces, el esófago de Barrett es consecuencia directa de una irritación crónica en la mucosa esofágica por distintas sustancias y se caracteriza por metaplasia del epitelio escamoso del esófago por un tipo cilíndrico y con células intestinales, con células caliciformes.
Eh, este daño que se produce en el epitelio por este reflujo va haciendo que se produzcan fenómenos de reparación, de repitalización, y es ahí cuando aparecen las células intestinales que son un epitelio más resistente a este pH más ácido. Entonces el cuerpo, el organismo, digamos, el esófago, se defiende de este daño transformándose en estas células que son pluripotenciales que están en este epitelio, se transforman en estas células eh, con diferenciación de tipo intestinal. Pero en todo este proceso, y en todo este proceso inflamatorio y de metaplasia, ocurren también fenómenos de displasia. Por eso es que tienen que controlarse frecuentemente estas pacientes. Otra fotografía que muestra acá lo mismo, este esófago de Barrett, mucosa esofágica, mucosa glandular, con diferenciación de tipo intestinal. Esta es la técnica azul al cian para que se vea mejor la presencia de la metaplasia intestinal. Esta fotografía de acá, ya estas células que son metaplásicas de tipo intestinal se ven más desordenadas, con núcleo más hipercromático. Estas células ya están presentando fenómenos de displasia. Por lo tanto, esto es una secuencia, digamos, esófago de Barrett no complicado, esófago de Barrett con displasia, que la podemos graduar nosotros en la biopsia y decir que es de bajo o de alto grado, y así, en el fondo, esto es una cadena de esófago de Barrett, displasia y adenocarcinoma. Entonces, por eso estos pacientes deben controlarse en búsqueda de estos fenómenos. Aquí hay otra fotografía para demostrar la presencia de displasia. Son glándulas que están con células desordenadas, muchas mitosis. Ahí se ve alguna diferenciación intestinal, pero esto claramente está displásico, integrado una displasia de alto grado. Muchos de estos pacientes igual terminan operándose o haciendo una resección de esta lesión porque el camino hacia la neoplasia invasora es de tiempo solamente. Bueno, entonces de esta lesión inflamatoria pasamos a hablar del cáncer de esófago. Como característica general, es la sexta causa de muerte por cáncer a nivel mundial. En Chile hay una tasa de se estima que hay una tasa de 3.6, 3.7 por 100.000 habitantes como tasa de mortalidad. Frecuentemente se diagnostica en etapas avanzadas porque los pacientes empiezan a consultar cuando ya tienen síntomas de aumento de volumen de su lesión, cuando hay disfagia, cuando hay baja de peso, y todo eso habla ya de lesiones avanzadas. Un 23% cuando al diagnóstico está limitado al esófago, el 30% presenta diseminación locorregional y un 32% ya diseminación a distancia. Tiene una sobrevida a los 5 años, eh, dado por básicamente el estadio en que se diagnostican, un 16%. Esta es una tabla larga, con harto número sacada del libro del Plan Nacional del Cáncer, donde podemos ver que el esófago, que es lo que vamos a ver hoy día, tiene una tasa de mortalidad de entre 3,6 y 3,7. El estómago, que también vamos a ver en otro rato, sigue con una tasa importante de un 18 a un 18,7. Mañana vamos a revisar colon con un 10,3 eh, de tasa de mortalidad. Del punto de vista de la histología, el carcinoma escamoso y el adenocarcinoma son los tipos histológicos más frecuentes, con una incidencia del aumento del adenocarcinoma en los países desarrollados. Tiene una edad promedio de 68 años y es más común en mujeres, perdón, es más común en hombres, casi 4 veces más común en hombres que en mujeres. Las manifestaciones clínicas frecuentes son disfagia progresiva, claro, porque se va obstruyendo el paso al alimento, pérdida de peso, anemia, hemorragia digestiva o hinofagia. Todos estos síntomas nos hablan de un proceso más bien avanzado del tumor, cuando ya hay una masa tumoral que obstruye el paso del alimento.
Y el diagnóstico es a través de la biopsia. Sospechamos nuestro diagnóstico y lo confirmamos con el estudio endoscópico y la biopsia. El 50% de los cánceres se origina a nivel de tercio medio, el 30% en el tercio inferior y el 20% en el tercio superior. Desde el punto de vista de la macroscopía va a ser distinta dependiendo en qué etapa la encontremos. Si es, por ejemplo, de tercio superior, generalmente son más escamosos y se ve un engrosamiento de la placa mucosa. Pueden haber lesiones exofíticas o polipoideas, puede haber ya una lesión que destruya toda la pared esofágica, marcada fibrosis y estenosis luminal. Entonces aquí hay una fotografía que muestra un cáncer de esófago ya en etapa muy avanzada, esófago proximal. Aquí esta lesión mamelonada. Esta es la mucosa esofágica normal, lisa, blanquecina, como la que veíamos en las fotografías superiores. Y acá vemos que se pierde la mucosa y ahí está masa mamelonada, necrótica, que ya tiene compromiso hacia las estructuras que lo rodean, a las estructuras vecinas. Acá tenemos otro segmento de esófago, la mucosa está lisa, blanquecina, y aquí tenemos esta lesión ulcerada, de bordes elevados, hemorrágica. Aquí tenemos otra lesión deprimida, ahí tiene como algunas pequeñas nodularidades, y el resto de la mucosa se ve bien lisa. Aquí tenemos una lesión que es retraída, con harta fibrosis, con ulceración. Entonces, cuando las lesiones son como in situ, se ven de repente pequeñas elevaciones, a lo mejor algo así, engrosamientos a nivel de la mucosa, como pequeñas placas. Y después ya van ocurriendo, a medida que va avanzando el estado y el grado de invasión y de proliferación, estas otras formas morfológicas, que pueden ser polipoide, necrotizante ulcerado, circunferencial y estenosante, por ejemplo, esa, infiltrante difuso. Como dijimos anteriormente, los tipos histológicos más importantes, el adenocarcinoma y el carcinoma escamoso, pero también pueden haber de tipo glándula salival, como mucoepidermoide, de células pequeñas, adenoido quístico, también pueden haber de otros tipos histológicos, como los linfomas. El carcinoma escamoso afecta al esófago proximal y aquí principalmente se produce, se diagnostica en etapas ya avanzadas y su principal complicación es la fístula traqueoesofágica. Los factores de riesgo, el tabaco, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, beber líquidos calientes y la acalasia, que esta alteración en la motilidad igual puede producir ser una causa como irritativa para el esófago y provocar estos trastornos. Desde el punto de vista de la microscopía, es una neoplasia epitelial que está compuesta por células de tipo queratinocitos que tienen una diferenciación y queratinización en grado variable, al igual como lo vieron en pulmón, como lo vimos en piel. Aquí tenemos células epiteliales que infiltran, que presentan algo de queratinización, que tienen este citoplasma rosado y van invadiendo en el estroma. Aquí igual hay un poquitito más de presencia de células queratinizadas que están infiltrando. Se tiende a diseminar a través de la red linfática submucosa y a los ganglios linfáticos. También, como dijimos, a las estructuras adyacentes. Esta es una biopsia endoscópica donde podemos ver en esta zona un epitelio escamoso un poco más engrosado y aquí un epitelio donde hay desorden en la maduración, atipias celulares marcadas, eh, células con pérdida del núcleo citoplasma. Aquí vemos que los núcleos son muy distintos unos de otros, aquí se ven como algunas binucleadas y tienen esta diferenciación escamosa. El otro tipo es el adenocarcinoma que afecta al esófago distal y que, como lo decíamos en las primeras diapositivas en relación al reflujo gastroesofágico, ese es uno de sus factores
de riesgo más importante, también el consumo de tabaco, la obesidad, la dieta rica en alimentos ahumados y salados. La patogenia del adenocarcinoma es la secuencia de esófago de Barrett, displasia y carcinoma. Por lo tanto, estos pacientes con el diagnóstico de esófago de Barrett son los que deben controlarse. La presencia del epitelio metaplásico, del metaplásico de tipo intestinal en el epitelio de la unión escamocolumnar está asociada a mutaciones de los genes supresores de tumores y a protooncogenes. Entonces, esto ayuda a la oncogénesis y produciéndose esta secuencia de displasia y carcinoma. Acá tenemos lo que corresponde a fotografías de un esófago de Barrett, donde hay glándulas que tienen metaplasia intestinal, pero en esta zona ya están teniendo displasia de bajo grado y acá tenemos displasia de alto grado. Del punto de vista de la macroscopía, estas lesiones, acá está, les vuelvo a aquí, este es el esófago, su porción distal, la unión gastroesofágica y la porción proximal del estómago, cardias y fundo, parte del cuerpo ahí. Y en esta zona de acá podemos ver una úlcera de bordes irregulares, aquí un fondo deprimido y que esto corresponde al adenocarcinoma. Acá tenemos esta otra fotografía, muestra el esófago, ahí liso, blanquecino, esta zona mamelonada, irregular, hemorrágica, que es la que corresponde al adenocarcinoma. Desde el punto de vista de la histología, podemos ver que hay formación de glándula en distintas proporciones, dependiendo de cuán diferenciado será el tumor. Por ejemplo, aquí tenemos el epitelio esofágico y bajo hay esta proliferación de glándulas que infiltran desde la superficie hasta la muscular propia. Se ve alta diferenciación ductal, o sea, un adenocarcinoma tubular bien a moderadamente diferenciado. Lo mismo acá, tenemos el esófago y vemos que se desarrolla esta neoplasia con un patrón infiltrativo que va invadiendo aquí fibras musculares. Ya que saben que las células son muy oscuras, bien hipercromáticas. Más de cerca podemos ver que esta es la técnica de azul al ciano una vez más para demostrar la presencia de este adenocarcinoma. Ahí está secretando mucina. Vemos que hay grados variables de atipia, no hay formación de conductos, sino que están estos niditos, estos brotes de células neoplásicas. Un adenocarcinoma, entonces podemos ir a algo bien diferenciado, moderadamente diferenciado, algo menos diferenciado. La diseminación local a través de la pared esofágica invade estructuras de mediastino y cervicales a distancia por vía linfática y por vía hemática a hígado y pulmón, los órganos más frecuentes de diseminación. Eso es en cuanto a la patología esofágica. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Han visto pacientes con estas condiciones? Todo bien, profe, por mi parte. Yo no he Muy visto pacientes así. no le ha tocado ver si no son tan frecuentes, pero cada vez se están haciendo más endoscopías por estas patologías, digamos. Cada vez están siendo más como diagnósticos precoces que ya diagnósticos tardíos. Estamos viendo, por lo menos los servicios de patología, yo creo que unos 10 años ya, que estamos viendo más lesiones de esófago de Barrett con displasia a francamente carcinoma. O sea, ahí ha habido una importante como política de pesquisa. Profe, consulta. Dígame. El ¿Sí? esófago de Barrett, el diagnóstico es con biopsia, no Sí, con la con biopsia. endoscopia.
No, no es Ya, con endoscopio, pero el endoscopista si ve eso, que hay ascenso de esa lengüeta, tiene que tomar biopsia. ya, Y porque me toma interesa. biopsia, y de repente a veces han tomado biopsia y uno no ve la metaplasia intestinal, y uno hay que ir a hacer niveles, o a veces tiene que volver a entrar y pesquisar si hay en otra zona. Pero el diagnóstico es histológico. Tiene la sospecha endoscópica, pero el diagnóstico es histológico. Ya, ahora seguimos bajando en el tubo y nos vamos a la patología gástrica con las lesiones inflamatorias. Eh, la primera y por más frecuencia que probablemente les toca ver en la clínica, en la urgencia, es la patología aguda erosiva, que es la que se produce por inhibición primero de la síntesis de prostaglandina, cuando hay pacientes que toman antiinflamatorios no esteroidales, corticosteroides o tabáquicos importantes, cuando también ha habido químicos irritantes a nivel nominal, como el alcohol, como sustancias corrosivas, por ejemplo, en intentos suicidio, como reflujo biliar de gran magnitud. De repente, pacientes que tienen incompetencia del esfínter pilórico y pasa eso. Cuadros patológicos graves con repercusión multiorgánica que ya hemos visto en algunas clases. El shock, la sepsis, que por una cosa isquémica o por la síntesis de los esteroides endógenos se produce esta irritación en la mucosa gástrica. La quimioterapia, por ser irritante ella propiamente tal, digamos, los mismos fármacos. Y la isquemia de la mucosa, que ya nos referimos a eso. Desde el punto de vista del morfológico, lo que vamos a ver en la macroscopía es una hiperemia difusa de la mucosa, con hemorragia, con erosiones, con hasta pequeñas úlceras superficiales. Y en el microscopio vamos a ver un daño epitelial con inflamación y con necrosis glandular, con depósitos de fibrina. Ya cuando cesó el estímulo que nos produjo este daño en la mucosa gástrica, van apareciendo fenómenos de regeneración, como hiperplasia foveolar o cambios epiteliales de tipo regenerativo. Entonces, en la macroscopía, aquí tenemos una gastrectomía, este es el esófago distal en esa zona, y aquí a nivel de la curvatura menor vemos que hay como estas zonas erosivas, hemorrágicas, este punteado que tiene la mucosa. Todo esto habla de un proceso agudo, con hiperemia, con erosión. Lo mismo acá, una mucosa muy enrojecida, muy hiperemia, muy congestiva. Aquí vemos el esófago. Y en la histología esto se transmite en que hay áreas de erosión con depósitos de fibrina, infiltrado inflamatorio crónico y agudo, destrucción glandular. Aquí vemos que hay estas áreas de erosión con necrosis de la glándula, fibrina, detritus celulares e infiltrado inflamatorio agudo polimorfo nuclear. Eh, Otro tipo de patología que vemos es la gastritis crónica. De aquí tenemos dos tipos dos cuadros desde el punto de vista de su etiología distintos, que es la gastritis crónica de tipo A o autoinmune, que compromete predominantemente el cuerpo gástrico y que se asocia a anemia perniciosa y que también puede estar asociado a pacientes que tienen patología autoinmune. Y la gastritis crónica tipo B, que es predominantemente del antro gástrico y que se asocia a la infección por el virus, perdón, por el Helicobacter pylori, la bacteria Helicobacter pylori. Desde el punto de vista de los mecanismos de acción, la gastritis autoinmune o de tipo A está mediada por células T, donde se producen anticuerpos contra las células parietales, anticuerpos contra el factor intrínseco, lo que impide la interacción con la vitamina B12 y de ahí este proceso de anemia megaloblástica o anemia perniciosa. La pérdida de las células parietales produce disminución de la secreción de ácido y esto hace que aumenten los niveles séricos de gasterina, como
este estímulo hace que aumente la gastrina, lo que hace que aumenten, que haya hiperplasia de las células neuroendocrinas en la mucosa, lo que puede llevar a un riesgo de hacer tumores neuroendocrinos. O sea, desde una hiperplasia hasta carcinoide en la mucosa gástrica debido a este déficit en la producción de ácido. El déficit de la absorción por vitamina B12 a su vez produce esta anemia meganoblástica, como había dicho, en la sangre periférica. Ahora, este proceso inflamatorio y destructivo lo que va a ocasionar en la mucosa gástrica es atrofia glandular, metaplasia intestinal, lo que dispone al desarrollo de displasia epitelial y ser un factor de riesgo para cáncer gástrico. Entonces, gastritis crónica tipo A, atrofia de la mucosa, presencia de metaplasia intestinal, probable desarrollo de displasia, probable carcinoma. Y tenemos la otra vía de neoplasia, que es disminución del ácido, aumento de las células neuroendocrinas, probable desarrollo de carcinoma, de tumores neuroendocrinos. El otro tipo de gastritis, seguimos con la gastritis tipo A. Desde el punto de vista de la histología, ¿qué es lo que vamos a ver? Hay infiltrado inflamatorio crónico en relación a las células parietales, hay disminución progresiva de las células parietales, puede haber atrofia glandular y metaplasia intestinal. Generalmente no se observa presencia de Helicobacter pylori habitualmente, pero en algunos casos sí se puede encontrar. Entonces, aquí tenemos una mucosa gástrica corporal normal, la superficie con la foviola y hacia el fondo las glándulas, donde tenemos nuestras células principales y parietales. Esto es una mucosa gástrica normal. Gastritis crónica atrófica, importante, ¿no? Aquí casi no hay glándulas, mucha foviola, hay fibrosis e infiltrado inflamatorio crónico. Además de esta como fibrosis o pérdida de glándulas, porque mira, aquí entre esto hay espacio, no era como lo que veíamos inicialmente, una glandulita al lado de la otra, acá no. Se perdieron muchas unidades glandulares, aquí quedan, y lo que hay son de mucosa no especializada, de foviola. Nos vemos acá, probablemente habrán células principales o parietales en esta zona, pero acá queda solamente glándulas mucosas, foviola. Infiltrado inflamatorio crónico, pérdida de las glándulas y aparece nuestra metaplasia intestinal, que al igual que en el esófago, esto predispone a tener displasia, lo que lleva a un carcinoma. Aquí tenemos otra fotografía también que nos muestra este infiltrado inflamatorio crónico intersticial, la presencia de las foviolas que están un poquitito más hiperplásicas. No hay tantas células parietales ni principales, sino que están reemplazadas por estas otras que son más mucosas, no especializadas, y se empiezan a observar estos niditos de células neuroendocrinas. Y con la técnica ahí de inmunistoquímica que ya hemos visto para los tumores neuroendocrinos, ahí aparecen más representadas, ¿no? Ahí, ahí. Entonces aquí tenemos una hiperplasia de células neuroendocrinas, pero si esto sigue creciendo y ya forma una masa, tenemos un tumor neuroendocrino. El otro tipo de gastritis, la que es asociada a infección por virus papiloma, estoy pegada con el virus papiloma humano, pero no, olvidémoslo. Infección por Helicobacter pylori. También, desde el punto de vista macroscópico, hay disminución de los pliegues mucosos con una mucosa más bien engrosada y nodular, hay aumento del infiltrado linfocitario en la lámina propia, del linfocito y plasmocito. Tiene una fase activa donde podemos encontrar el infiltrado polimorfo nuclear y abundantes
Helicobacter pylori. También se produce daño en las células glandulares, atrofia y metaplasia intestinal. Entonces aquí vemos la macrofotografía donde hay un poco más de glándulas, pero está este infiltrado inflamatorio que es crónico y agudo en la lámina propia, y está la presencia de el Helicobacter pylori, que son estos filamentitos ahí que tienen forma como de gaviotitas, con harta imaginación. Y esta es la técnica de Giemsa para ver Helicobacter pylori. Eh, a medida que va avanzando la infección y no se erradica este microorganismo, aumenta el infiltrado linfoplasmocitario, hay presencia de folículos linfoides que son reactivos, hay destrucción de glándulas y se produce atrofia glandular. Llega la atrofia glandular y en estos fenómenos de reparación aparece la metaplasia intestinal, que obviamente va a ser puede tener avanzar hacia una displasia glandular. Entonces aquí tenemos una mucosa gástrica, antral aquí, tiene algunas glandulitas nativas, ahí otro poco, pero lo que más tiene es reemplazo por este epitelio de tipo intestinal. O sea, tiene una gastritis crónica, atrófica, con metaplasia intestinal importante. Desde el punto de vista clínico, la mayoría de los pacientes son asintomáticos, puede haber algún malestar gástrico, pero bien inespecífico. Y las complicaciones, una úlcera gástrica asociada a la presencia de Helicobacter pylori predominantemente, el adenocarcinoma gástrico debido a esta atrofia y a esta metaplasia, y el linfoma debido a la presencia de este cuadro también inflamatorio secundario al Helicobacter pylori. Entonces, ¿qué hacemos con la gastritis? Porque tenemos que la gastritis que es de tipo autoinmune y la que es asociada al Helicobacter pylori van a terminar en atrofia y en metaplasia intestinal y en displasia. Tenemos un alto porcentaje de pacientes que pueden desarrollar adenocarcinoma. Eh, por lo tanto, ya desde del año 2000 en adelante aproximadamente, se ha desarrollado como endoscopía y realización de este tamizaje en el fondo. ¿Cómo podemos? Porque no tiene gracia descubrir ya los pacientes en estado avanzado del cáncer gástrico, ¿no? Cuando tenemos un paciente que ha bajado de peso, que tiene una hemorragia digestiva, que ya no puede comer, no, no, estamos ahí, perdemos toda nuestra energía en eso. Entonces, para eso se realiza esta endoscopía y tamizaje, que es el protocolo de Sidney, para evaluar cuánto riesgo. Yo creo que ya lo han escuchado en gastro, ¿no? O por lo menos Sí, les va a tocar ver pacientes que tienen biopsias con estos resultados, ¿cierto? sí, profe. Que en el fondo habla de esto, porque si todo este proceso inflamatorio y de atrofia va a terminar en cáncer o con algún riesgo de cáncer, tenemos que rescatar a esos pacientes antes. Entonces se hizo este protocolo de Sydney, en el que se hace esta endoscopía y se toman biopsias estandarizadas de antro, de ángulo y de cuerpo. Y así uno como patólogo evalúa la inflamación, la presencia de metaplasia o no, y la presencia de Helicobacter pylori o no. Y con esto se creó un estadio de Olga o de Olga, Holguín. De Olga es cuando no hay atrofia, cuando hay atrofia solamente, y Holguín cuando hay metaplasia, que nosotros le otorgamos las distintas, una vez que examinamos la biopsia, le otorgamos este puntaje
a la endoscopía, al resultado de la biopsia, y de acuerdo a eso se le otorga un riesgo de que tenga cáncer gástrico y también se le otorga un riesgo de seguimiento. Entonces, si tenemos un paciente que no tiene atrofia y que no tiene Helicobacter pylori, tiene un riesgo muy bajo, no se justifica de control. Si tenemos, por el contrario, un paciente que tiene este score de Olga que yo hice mirando las biopsias del antro, de la incisura y del cuerpo, yo dije, no, esto tiene un Olga 3 o 4, que eso es alto, tiene un riesgo muy alto de desarrollar un cáncer gástrico. Entonces, ¿qué hacemos? Le hacemos endoscopías anuales, seguimiento, para no encontrarnos con el tumor gástrico avanzado, ¿no? Ahora, si tienen displasia de bajo y alto grado, de bajo grado, se hace también anual, y de alto grado, que eso ya como casi un carcinoma in situ, se hace cada 6 meses. ¿Ok? Entonces, cuando les lleguen a los pacientes estos estudios de tamizaje con los puntajes de Olga, Olguín se refiere a eso, ¿no? Al riesgo de que a bajar el riesgo del cáncer gástrico. Ya. Otra patología inflamatoria importante y asociada con el Helicobacter pylori es la enfermedad ulceropéptica. Su patogénesis está dado por condiciones que aumentan en forma absoluta o relativa a la secreción de ácido clorhídrico y gastrina, tumores pancreáticos productores de gastrina, vaciamiento gástrico acelerado. Condiciones que disminuyen la resistencia de la mucosa al ácido gástrico, al ácido, perdón, claro, al ácido. La disminución de los niveles de prostaglandina, volvemos al consumo de los antiinflamatorios, la aspirina, el ibuprofeno, el fumar, el alcohol, la gastritis crónica atrófica con metaplasia intestinal, porque también produce una mucosa mucho menos resistente a todo lo que es a los irritantes y al ácido. Y la presencia de infección por Helicobacter pylori está presente en casi todos los pacientes que tienen úlcera duodenal crónica y hasta en un 75% de los pacientes que tienen úlcera gástrica. La presencia de esta bacteria se une a la superficie epitelial, se ancla ahí, ahí se queda y de ahí cuesta erradicarla. Eh, en la mucosa duodenal, no, generalmente uno no ve, es como dato, no se ve en Helicobacter pylori, no está en los medios, no está en su medio ambiente adecuado ahí en esa zona, sino que se aloja sobre la superficie de la fóvea gástrica. Desde el punto de vista de la morfología, las úlceras son únicas, de hasta 1 centímetro de diámetro, son circulares o ovales, el borde es levantado, edematoso, y la mucosa adyacente se dispone de forma radiada. Entonces tenemos aquí, esto es una gastrectomía, aquí están los pliegues gástricos, y en esta zona de aquí, donde está esta zona ovoide, donde terminan estos pliegues gástricos, esta es la zona de la úlcera. Del punto de vista de la histología, desde superficie a fondo tiene tejido necrótico, fibrina, infiltrado leucocitario, tejido de granulación, tejido conectivo, muscular de la mucosa y muscular propia, y la mucosa adyacente puede tener cambios reactivos, hiperplásicos o de tipo regenerativo. Entonces, esta es la fotografía, un corte como lateral de la úlcera. Y aquí tenemos la superficie epitelial, la zona de la úlcera y los bordes y el fondo. Entonces, es importante saber lo que tienen o no, porque generalmente estos pacientes cuando sangran, se complican, llegan a la urgencia o al endoscopista y el endoscopista toma muestras y toma muestras de varias zonas a veces, de la zona del epitelio, de la zona más bien como cercana a la superficie
patología tiene que saber qué va a encontrar, digamos. Si lo toma más del borde, va a encontrar glándulas un poco más de aspecto reparativas, reactivas. Si lo toma más del fondo, va a encontrar más tejido de granulación o fragmentos de tejido como más muscular. Si lo toma más de la superficie, más fibrina y detritus celular. Entonces uno lo concluye como compatible con fondo de úlcera o como compatible con borde de úlcera si es solo el epitelio reactivo. Importante examinar bien y que no hayan elementos de malignidad, porque a veces difícil de determinar si esto pueda tener una lesión maligna en los bordes. Aquí lo mismo, tenemos el fondo aquí, fondo de la úlcera, borde de la úlcera. Entonces a veces la biopsia nos toman a nosotros solo esta zona y no tenemos epitelio. A veces nos toman solo esta zona donde hay más bien cambios reparativos, regenerativos. Aquí en todo el espesor hay compromiso de los vasos. A veces estas úlceras pueden sangrar importantemente. Mira, este vaso de un calibre importante. Estos pacientes, hay algunos que han fallecido por rotura de estos, por compromiso de las paredes vasculares acá, o por básicamente ruptura de la úlcera. Entonces, esta es una enfermedad crónica que aparece en formas de crisis recurrentes, que se resuelven, que la úlcera cicatriza y después en presencia de nuevo, de que tomó aspirina, de que consumió alcohol, de que hay estrés o se vuelve a reagudizar esto y puede volver a sangrar, por ejemplo. Y como les decía, el diagnóstico se tiene que hacer con endoscopía y con biopsia para descartar que no haya una lesión maligna asociada. Las complicaciones, hemorragia por erosión de un vaso de la úlcera. La hemorragia puede ser lenta, si los vasos son pequeños, puede ir sangrando y el paciente tener eh, sangrados que son inadvertidos o con sangrados ya más importantes y presentar hematemesis o melenas. Y los pacientes pueden morir hasta en un 10%. Perforación, donde es más frecuente en las úlceras duodenales anteriores. Hay liberación del contenido gástrico duodenal con una peritonitis importante de rápida evolución y las muertes que son causadas por úlceras, esta es una causa muy importante. También se puede producir una obstrucción porque en el fenómeno de reparación de la úlcera puede haber fibrosis, retracción y alterar la anatomía de la pared. Esa es la patología entonces inflamatoria del estómago. Ahora nos vamos con los tumores del estómago. En cuanto a los tumores del estómago, hay benignos, como son los pólipos hiperplásticos, que lejos hay pólipos hiperplásticos, inflamatorios, amartomatosos, de todas estas condiciones eh, hereditarias, como el pólipo de Petri-Jeger, pólipos juveniles, pólipos heterotópicos, hay pólipos que no son epiteliales, sino que más bien eh, pueden ser de tejido fibroelástico y hay pseudopólipos. Entonces vamos a referirnos a los más frecuentes, que son los pólipos hiperplásicos, que son el 75% de los pólipos gástricos, son benignos, se originan de una consecuencia de una respuesta del daño de la mucosa. Cuando la mucosa repara, se produce una hiperplasia en la foviola, en el epitelio de la foviola gástrica y que al final termina transformándose en un pólipo. Las condiciones que están asociadas, la gastritis crónica, que puede tener o no asociado el Helicobacter pylori, la gastritis secundaria a reflujo biliar. Generalmente son pequeños, únicos, generalmente antrales, pueden ser sésiles o pediculados, a veces pueden tener focos de hemorragia y erosión.
Del punto de vista de la histología, vamos a verlo acá. Aquí tenemos las foviolas gástricas, el epitelio superficial, que están dilatadas. Aquí algunas con un cambio un poco más quístico, hiperplásico, hay erosión ahí, por ejemplo, hay hemorragia, hay inflamación crónica. Un pólipo hiperplástico. Lo mismo acá, estas foviolas están elongadas, ramificadas, pero el epitelio se ve ordenado, todos los núcleos en la base. Aquí hay algunas un poquito más quísticas, un pólipo hiperplástico. Acá lo mismo, tenemos que en la zona más basal tenemos las glándulas, aquí bien diferenciadas, especializadas, y las foviolas son las que están hiperplásicas, algunas dilatadas y tienen este epitelio mucosecretor bien conservado. Más de cerca, aquí, epitelio hiperplásico y ordenadito, mira, una célula al ladito de la otra. Pero están como ramificadas, dilatadas. Eso habla de un fenómeno hiperplásico. Un pólipo hiperplásico es lo más frecuente. Otro tipo de pólipos son los adenomas, que constituyen del 5 a un 10% de los pólipos gástricos. Esto es una neoplasia benigna del epitelio gástrico. Aumenta con la edad la incidencia. Eh, Se pueden ver en pacientes que tienen poliposis adenomatosa familiar en el colon también. eh, Se originarían en la mucosa con gastritis crónica atrófica y metaplasia intestinal. Una vez más sale aquí nuestro amigo, nuestra amiga que es una lesión de alto riesgo, y poseen alto riesgo de transformación neoplásica dependiendo de que si tienen mayor de 2 centímetros de diámetro. Entonces se localizan en el antro, dijimos, el 80% son solitarios, pueden ser sésiles o pediculados, tienen un epitelio columnar, más bien de tipo intestinal, y presentan displasia en el epitelio. Entonces, aquí hacia la base vemos que hay mucosa como la que veíamos antes, o más bien de una foviola no especializada, con las celulitas ordenaditas, todas abajo, y el citoplasma hacia el lumen, ahí, mucoso. Pero en toda esta otra parte vemos que hay glándulas, porque forman conductos más chicos, más grandes, que tienen un aspecto más bien como intestinal, así como ahí el cepillo, el ribete en cepillo, aquí tienen un poquito de metaplasia intestinal, esas son células caliciformes, y vemos que los núcleos están desordenados, unos arriba, unos abajo, muchos núcleos, muchos núcleos se sobreponen, eh, y eso habla de un fenómeno displásico. Entonces esto es un adenoma. Lo mismo acá, de una mucosa gástrica, aquí vemos algunas foveolitas más abajo, más conservadas, y todo esto de acá, aquí también hay un poco más conservadas, pero todo esto de acá corresponde a la presencia de este adenoma con estas glándulas que son así como tortuosas, que tienen muchos núcleos, que en los núcleos aquí hay algunos más arriba, más desordenados, lo mismo acá, más desordenados, en un contexto de una metaplasia intestinal. Estas glándulas, recuerden que la metaplasia intestinal no sigue desde el esófago. Ahí tenemos las células caliciformes, Más de cerca, aquí tenemos como el ribete de los epitelios intestinales, el ribete un poquito ahí en cepillo. Es todos estos núcleos que están estratificados, unos más arriba, unos más abajo, muy oscuros, de distintos tamaños. Mira ese acá. Esto ya es una displasia de alto grado. Las displasias igual las tenemos que graduar. Aquí, para que... Muy distinto del epitelio de los pólipos hiperplásicos. A ver si nos recordamos ese. Cierto, tan tortuosas, tan dilatadas, tan quísticas, pero el epitelio, mira, los núcleos todos ordenaditos. Si vemos acá, núcleos desordenados, estratificados. Todos estos son adenomas.
adenomas con distintos grados de displasia, pero se ponen de displasia de bajo y alto grado. Esto es una lesión que tiene riesgo de ser un carcinoma de alto riesgo. Entonces ahora nos vamos a las neoplasias de estómago, los carcinomas propiamente tal. Y aquí tenemos como tipos más frecuentes el adenocarcinoma y el carcinoma en células en anillo de sello. También hay otros que son tipos menos frecuentes, carcinoma escamoso, de células pequeñas, indiferenciados, y también las neoplasias que son neuroendocrinas. Vamos a tener tumores que son no epiteliales, porque el estómago igual tiene una capa muscular que puede tener un leiomioma, que puede tener un schwannoma, un leiomiosarcoma, y aquí aparecen estos tumores del estroma gastrointestinal, que también pueden ser esofágicos, colónicos, de intestino delgado y de estómago. Esto vale para esta localización, que se derivan de las células de Cajal. Y los linfomas. También puede haber linfomas. Más raras las metástasis. Entonces, el carcinoma de estómago es una neoplasia epitelial de la mucosa gástrica que tiene diferenciación glandular, que tiene una etiología que es multifactorial, pero que tenemos que nuestro común denominador es la gastritis crónica atrófica con la metaplasia intestinal. Es el segundo cáncer más frecuente a nivel mundial. Ya veíamos en las diapositivas atrás la tasa de mortalidad que tenía en nuestro país. Hay una distribución geográfica con una diferencia de hasta 20 veces en los países que tienen mayor incidencia. Y la mayor incidencia estaba en el este asiático y en la región andina de Sudamérica, andina y Europa del Este. Y es por eso que, no sé si ustedes han visto o han sabido de esta cooperación como japonesa chilena en el estudio e investigación del cáncer gástrico, porque son países que tienen gran incidencia de esta neoplasia. Afecta igual a hombres y a mujeres y poco frecuente en pacientes menores de 30 años. Bueno, ahí decíamos, la geografía, Japón, Chile, Islandia, la historia familiar también es importante, por eso pacientes que tienen familiar, padres con antecedentes de cáncer gástrico, se recomienda hacer screening más seguido con endoscopía, más de 50 años también, y lesiones precancerosas de alto riesgo, como lo es la gastritis atrófica, que le hemos repetido toda la tarde, la presencia de los adenomas, y la gastritis asociada a la infección con el virus, dale con el virus, perdón, al Helicobacter pylori. Desde el punto de vista de la macroscopía, nosotros podemos encontrar el cáncer gástrico que es incipiente, que no afecta más allá de la mucosa, que lamentablemente se diagnostica menos del 10% de los cánceres en esa etapa, que puede haber un engrosamiento focal de la mucosa, puede haber lesiones o levantadas o lesiones ulceradas. Aquí tenemos cómo se clasifican el tipo protruido, el tipo superficial, que es elevado, plano y deprimido, y el tipo excavado, pero en todos estos el compromiso es hasta la submucosa, no hay compromiso de la muscular propia. Entonces, esto es una gastrectomía, curvatura menor, curvatura mayor, y aquí está el extremo cardial, extremo duodenal, y aquí vemos que hay esta lesión extensa de 4,5 centímetros, más bien deprimida, ¿no? Ahí, donde se acortan los pliegues gástricos y como hay una amputación, se cortó ahí, se cortó. Un poquito de fusión también si se quiere, y hay depresión en esta zona. Esta es la macroscopía de un cáncer gástrico incipiente, que serían de las lesiones que son excavadas, si tuviéramos que clasificarlo. En el otro lado está el carcinoma gástrico que es avanzado, que claramente es el más frecuente, que ya ha invadido la túnica muscular. La mayoría de los cánceres se diagnostican en esta etapa y se presentan
como una masa exofítica que protruye hacia el lumen, como una masa ulcerada, como deprimida o como infiltrante y mal delimitada. Y esto es lo que se llama la clasificación de Borman, que ya la han escuchado probablemente. También se homologa a algunos tumores de colon. Entonces tenemos Borman 1, que es esta forma polipoidea, Borman 2, que es como una úlcera, pero, perdón, que tiene borde bien delimitado, pero un centro ulcerado. Después el 3, que es ulcerado y que tiene borde mal delimitado. Y el 4, que ahí es una forma difusa, que es también llamada como linitis plástica, que está comprometido en la pared del estómago en casi toda su extensión. De un cáncer gástrico avanzado. Aquí tenemos la mucosa gástrica normal y claramente aquí tiene una lesión polipoidea. Esto sería como un Borman 1. Aquí tenemos un cáncer gástrico también avanzado. Ese es el extremo esofágico. Aquí está nuestro extremo distal. Y aquí como en curvatura menor y cara, no sé, anterior o posterior. Aquí tendríamos este gran tumor que está ulcerado, necrótico. Ahora tiene los bordes como un rodete bien delimitado. Entonces esto sería como un Borman 2. Y unas palabras para la limnitis plástica, que es una variedad del tipo 4 de la clasificación de Borman. Es un tumor que macroscópicamente es infiltrativo, que compromete toda la pared gástrica. Desde el punto de vista de la histología, es un tumor que tiene células en anillo de sello. El estómago conserva su forma, pero es más rígido y tiene la pared engrosada. Entonces, esto es una fotografía de una linitis plástica donde hay un engrosamiento aquí de la pared, donde no se ven bien los pliegues gástricos y en general es una pared que está bien acartonada, bien firme, fibrosa. Desde el punto de vista de la macroscopía, el adenocarcinoma, como dijimos, es el tipo más frecuente, que uno tiene que clasificarlo en bien diferenciado, moderadamente diferenciado, poco diferenciado. Dependiendo de la cantidad de glándulas que encuentre o áreas más sólidas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una neoplasia que forma casi puros más conductos, y aquí tiene un área más bien sólida, unos brotecitos. Hay otro brotecito, como moderadamente diferenciado. Acá igual tiene estas cribas, estos conductos ahí, me refiero porque deja ahí como ese espacio, lo mismo acá. Y las células tienen un pleomorfismo marcado. Fíjense las glándulas, ¿no? Están unas arriba del otro, aquí hay mitosis, hay necrosis. O sea, tiene todos los criterios citológicos, además de malignidad. Em, otro tipo que era menos frecuente es el carcinoma de célula en anillo sello, como ya dijimos, es el tipo más histológico, más frecuente histológicamente cuando tenemos la linitis plástica, es más frecuente en pacientes más jóvenes, no forma glándulas y el estroma va teniendo un aspecto más desmoplásico. Entonces, esto es lo que es el anillo de sello. Y como antiguamente los patólogos trabajábamos mucho en cuanto a lo que se parece desde la antigüedad, como un anillo de sello. ¿Ven? Aquí está el núcleo excéntrico y la secreción ahí citoplasmática. No forman glándula, ahí está bien mostrado, no forman glándula, no forman conductos, sino que más bien son de estos nidos de células que interrumpen ahí en toda la estructura. Aquí podemos ver la célula anillo sello. Esta es la técnica de Paz, ahí, que tiene la mucina que tienen estas celulitas en el citoplasma. Eh, bueno, en el estómago, como dijimos, desde el punto de vista clínico, en la etapa temprana pueden tener nada, hasta algunos síntomas que pueden ser cualquier cosa en realidad. Entonces, generalmente son hallazgos endoscópicos, pero creemos que y confiamos que con el mayor acceso a la endoscopía y este mayor riesgo de estratificación se pesquisen más estas lesiones, ¿no? Si todas las personas
que cumplen más de 50 años y tienen que hacer una ecografía y de acuerdo después a su protocolo de Sydney y a su Olga o Jim sigan el control, en algún momento deberíamos llegar a que no sea solamente un hallazgo, sino que a pesquisar estas lesiones. Y en la etapa avanzada los síntomas son inespecíficos o también asociados ya a su estado de avanzado, digamos, si tienen sangramiento, si hay mucha baja de peso, si el paciente no puede comer, lo que está acá, ¿no? Pérdida de peso, anorexia, dispepsia, saciedad precoz, anemia, hematemesis. Lamentablemente todavía estamos llegando en en esa etapa. La diseminación infiltra la pared gástrica hasta la serosa. De la serosa puede haber compromiso del peritoneo. Los tumores que están cercanos al cardia infiltran el esófago. Los distales pueden infiltrar al duodeno, dar metástasis linfática y dar metástasis hematógena. Ahí hay un esquemita que habla más o menos de lo mismo. El tratamiento, la gastrectomía, la quimioterapia, a veces primero la quimioterapia, después la gastrectomía, dependiendo si responden o no a la terapia. La sobrevida a 5 años es de 95% en tumores tapificados de los incipientes. Generalmente estos tumores no tienen metástasis. Y en pacientes que tienen cánceres avanzados, claramente la sobrevida es promedio menor a 1 año. Ok, ahora otros tipos de malignidades del estómago son los linfomas malignos, que representan un 5% de los tumores del estómago. Afecta principalmente a mayores de 60 años y se asocian con la presencia de metaplasia intestinal, de Helicobacter pylori, de atrofia glandular. Por lo tanto, una vez más, si somos capaces de pesquisar y seguir estas gastritis atróficas con Helicobacter pylori, podemos evitar estas lesiones o pesquisarlas es más, si somos capaces de tratar de erradicar el Helicobacter pylori, ya vamos a estar evitando mucha de esta patología. El tipo más frecuente son los linfomas MALT, los linfomas B difuso, y la presentación clínica es similar a un carcinoma, o sea, de repente son lesiones elevadas que tienden a sangrar y que pueden dar algunos síntomas inespecíficos. eh, un ejemplo de un tumor de un tumor estromal, porque dijimos también que en el estómago pueden haber leiomiomas, si hay músculo liso, pueden haber schwannomas, porque hay también plexos nerviosos, pero un tumor que es específico del tubo digestivo es el tumor gastrointestinal. Este también lo podemos ver en colon, en intestino delgado y en esófago, pero no nos vamos a referir acá. Este tumor se origina en las células intersticiales de Cajal, que son importantes en la peristalsis, que sufren una mutación del oncogen c-KIT. Importante este oncogen porque porque está asociado a un tratamiento, este gen. Entonces, uno se sospecha que tiene este tumor, hace una técnica de inmunistoquímica que va a salir positiva y al paciente le pueden dar una quimioterapia adecuada y que va a hacer que no tenga recidiva este paciente. Constituyen a un 2 o un 3% las neoplasias gástricas. El pronóstico de este tumor va a depender del tamaño y de la actividad mitótica. Aquí hay muchas clasificaciones para este tipo de tumores y también de la localización. Vale decir, para ponerlo como maligno o benigno, este tumor en esófago hay una tabla de clasificación. En ilion, otra. En colon, otra. Pero en el fondo lo que uno va a evaluar como patólogo es el tamaño, la actividad mito.
Es un tumor que está localizado en la submucosa o en la muscular propia. Es una proliferación de células fusadas, epitelioidea, y que tienen este marcador de c-KIT, que es el CD117 y que va asociado a una quimioterapia específica. Entonces aquí tenemos que son células fusadas así, alargaditas, que no, en este caso no hay necrosis, no hay mitosis. También pueden ser algunas células un poco más grandes, más redondas, más epiteliales, como las que uno ve en las células escamosas, pero que no van a tener atipia. Y el marcador de la inmunohistoquímica es el CD117. Como les decía, tienen un tratamiento que es específico, que es la droga que aparece ahí escrita. Eh, y eso es todo por hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Creo que a mí me quedó una consulta, no me quedó muy claro a lo que se refiere cuando lo de la fobiola. En ¿Ya? la página histológica, no sé si me puede como mostrar, por favor. Una fobiola, ya. La fobiola es como la parte superior del epitelio, ¿ya? A ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Dónde tenemos? Ahí, ¿cierto? ¿Se ve? Sí, profe, sí se ve. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Mira, esto de aquí es como la glándula basal, esto de acá. Y la fobiola es lo que está hacia la superficie. Esto de acá. Fobiolas gástricas. No se ve su puntero, profe. Ahí, Ahí sí. ¿se ve? Y la fobiola es lo que está hacia la superficie. ¿Ya? Como la porción superficial del epitelio, eso se llama fobiola. Y en este caso puntual, estoy mostrando un pólipo hiperplásico, donde tenemos que hay una hiperplasia fobiolar. Las fobiolas están, en vez de como que así chiquitas, así como sería lo normal, están dilatadas, tortuosas. ¿Se entiende? Ah, ya. Sí, profe, a mí me quedó mucho más claro. Gracias. Ya. Profe, ¿Alguna otra? ¿Sí? yo tenía la misma duda. Entonces, ¿las foviolas serían la zona más hipercromática? O no sé si entendí bien. No, las glándulas superficiales, la porción superficial de las glándulas. Esto de Ya. acá. Esto es una glándula. ¿Sí? Esa es una glándula, esa es otra glándula y esa es la superficie. Esta es toda la mucosa. Y en la Ya. parte inferior de la mucosa, hacia abajo, tenemos las glándulas que tienen sus celulitas, en este caso principales y parietales. Y hacia arriba, que tiene este epitelio como más de celulitas claras, ¿no? Con citoplasma más clarito, es la foviola. Ah, ya, lo más rosadito. Sí, eso Ah, es. ya. Súper, ¿Ya? muchas gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda? ¿No? Bueno, a seguir los esófagos de Barrett y hacer endoscopías de pesquisa. Ese es el mensaje. Ya chicos, nos vemos entonces mañana a las 10, ¿les parece? Sí, profe. ¿Está bien a Yo esa hora? tenía, sí, yo tenía una última Sí, consulta, pero no de dígame. materia, A ver. sino de cuándo se nos va a entregar la nota de la prueba y de los controles que hemos hecho hasta ahora. Mira, yo creo que del lunes en adelante. Ya, profe. Gracias. ¿Ya? Ya. ¿Nada más? Ya Todo bien, chicos. profe. Nos vemos mañana a las 10 entonces, ¿ya? Que estén muy bien. Chau, Ya, chau. profe, chao, Ya, gracias. profe, gracias. Chao. De nada. Chau, chau. Chao, profe, gracias. Chau, chau.